Ahora sí, muy buenas noches a todos, acuícolas. Bienvenidos otra vez a la sesión 10, el capítulo 10 del Juego de la Acuícola que será subido en nuestro canal de YouTube. Le doy la bienvenida. Mi nombre es Carlos Smith, médico veterinario, con ya llegando a mi casi décimo año, o cursando mi décimo año en la actividad, haciendo sanidad, todo desde que empecé en este bello mundo de la acuicultura. Encantadísimo de poder llevarle especialistas del nivel de Romina de manera gratuita y a todas las partes del Perú y de Latinoamérica, ¿eh? Todavía no hemos pasado Latinoamérica y Centroamérica, seguimos en América, pero eventualmente llegaremos a otras partes. Eh, Nada, el día de hoy Romina nos va a contar sobre una enfermedad súper compleja que en el Perú tenemos mucha prevalencia, es una endemia por muchos años, probablemente debe ser las primeras enfermedades que se ha reportado en el país, ¿no? Una bacteria que afecta a la trucha, más de uno debe tener brote y se genera mucho en hatcheries. Entonces, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy le toca a Romina Caballero, que es médico veterinario, tiene 9 años en la actividad haciendo sanidad, perfil y ha trabajado en la autoridad sanitaria por varios años como fiscalizadora o especialista a nivel nacional. Y bueno, cursa la maestría en acuicultura, ¿no? Arte, expertise, trabajo de campo, muy práctico. Romina les puede hablar casos y probablemente en su presentación vayan a ver que le habla desde la experiencia, es un veterinario de campo con mucha formación y lectura científica, ¿no? Es un perfil bastante específico y muy valorado en nuestro país, ¿no? No tenemos todavía ese nivel de especialización en todos nuestros profesionales. Así que gracias, Romina, por tu día de hoy. Te dejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, a todos los presentes. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y nada, hoy día justamente vamos a hablar una de las bacterias que causa la flavobacteriosis, ¿no? Y esta enfermedad, pues, retoma, ¿no? Resuena en lo que viene siendo tanto a veces especies de aguas cálidas y frías. Pero en este caso, vamos a centrarnos en una especie que es la cicrófilo. Entonces, vamos a hacer una breve reseña, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a ver cómo se hace la transmisión de esta bacteria, cómo se puede identificar en campo, qué técnicas nos podemos ayudar para confirmar la enfermedad, cuáles pueden ser los factores de riesgo de esta enfermedad, asimismo lo más importante, prevención y control, y finalmente una muy buena estrategia de control, la vacunación, que es un tema relativamente nuevo en nuestro país. Entonces, para ya ahondar un poquito más, Propacterium psicrophilum, ¿ok? Es una bacteria gram negativa presente sobre todo en los biofilms, en estas biopelículas. A inicios de año conversamos un poco sobre la limpieza, la desinfección de ambientes y les comentaba la importancia justamente de remover estos residuos llenos de grasa, a veces con algas, proteínas y entre ellos bacterias que se podían esconder, ¿no? Por eso la importancia de usar el detergente. Pues bueno, una de estas bacterias que se esconde justamente es Flavobacterium. Y esta bacteria es antigua, no es emergente. Se comenta que en los años 40 en Estados Unidos justamente se dieron los primeros reportes de una enfermedad que le llamaron enfermedad bacteriana de aguas frías y en otras zonas comenzaron a llamarle enfermedad del pedúnculo por los signos que vamos a ver un poco más adelante, pero principalmente se veían lesiones cutáneas y en las aletas. Por otro lado, en Europa, en los años 80, resulta que también comenzaron a identificar esta bacteria, pero en animales muy pequeños, y era una manifestación aguda y una mortalidad elevada. Y le llamaron justamente a esta manifestación el síndrome de la Levin de trucha arcoíris, porque justamente se presentaba en esta especie, o sea, dentro de los salmónidos, justo la trucha era la más afectada. Mientras que en la enfermedad de aguas frías, varias especies podían ser afectadas, no necesariamente solo la trucha. Entonces, sabemos hoy en día que esta enfermedad está distribuida a nivel mundial
Y en nuestro país definitivamente pueden ser años de años. Es más, quizás las primeras importaciones que vinieron al país, estamos hablando de los años 40, 60 posiblemente, haya ingresado esta bacteria, ¿no? Y quizás estaba en forma silente debido a pues que la producción quizás no era tan intensiva, ¿no? Y la calidad del agua de esos años pues era otra a la que hoy día vivimos, ¿no? Justamente se menciona que esta bacteria se disemina rápidamente en condiciones de estrés y mala calidad del agua. Y las vías de ingreso que va a tener hacia el pez pueden ser por branquias, por piel o vía oral. Bien, comencemos justo por una de las enfermedades más comunes, que es justamente la enfermedad del pedúnculo, la enfermedad bacteriana de las aguas frías. Estas son las iniciales que ven ustedes, el B, C, W, D, son las iniciales, pues, en inglés, ¿ok? De la enfermedad. A ver, ¿y qué signos clínicos, qué comportamiento podemos nosotros ver en campo que más o menos nos sugiera, ok, podría tratarse, ¿no?, de un caso de flagobacteriosis y por lo cual podemos llamar a un especialista, a un médico veterinario, ¿no?, a un laboratorio para que nos pueda hacer el descarte. Primero, se comenta que por forma externa vamos a ver que el animal está más letargado. Uno que otro animales se va a salir del cardumen, ¿no? Después va a haber anorexia. Los animales no comen lo que normalmente deberían estar comiendo. Y pues se puede ver, en caso de estanques, que se van acumulando en el fondo, ¿no? Lo cual es un poco peligroso, como sabemos, porque luego esto se descompone y altera la calidad del agua. Y también vamos a ver que de repente se ponen oscuros, negros, súper negros. Esto se llama melanosis, ¿ok? Y es un mecanismo muchas veces de defensa de parte de la trucha para mimetizarse con el medio ambiente, pero también está relacionado con enfermedades, entre ellas esta de acá. Por otro lado, vamos a tener que en algunos casos se va a ver un nado superficial. Los ojos se van a distender, se va a ver una exoftalmia. Esto, de hecho, tenemos algunas fotos, pero vamos a verlo a grosso modo. La lordosis y la escoliosis también se van a dar. Ahora, ¿qué son estos nombres? Justamente son deformidades que se van a dar a nivel de la columna vertebral. Y acá tenemos una primera foto, vean ustedes la imagen que no sé si se distingue bien, pero esta trucha no está recta, pues, ¿no? Ahí a nivel justo a la mitad, por la aleta dorsal, es que hace un pequeño quiebre, ¿no? Y los animales que sobreviven al brote, pues se quedan con esta lesión. Y, bueno, en muchos casos eso es pérdida, ¿no? Hay que sacrificarlo. Luego está el tema de la distensión abdominal. De repente esta trucha se vuelve panzona, ¿no? Y en muchos casos también se puede observar branquias pálidas, o sea, del color vino tinto que debería estar, de repente vemos un color medio rosadito, suave, y eso no es normal, ¿no? Y esa anemia que puede causar justamente esta bacteria va a hacer que exista menos oxígeno, por lo tanto los animales que sobreviven al brote tienen que recuperarse de esta anemia y vamos a priorizar comer de a pocos porque no tienen suficiente oxígeno para cumplir otras funciones. Eh, Ahora, ¿qué es lo que más resalta y lo que llama la atención quizás en un cardumen? Justamente son lesiones a nivel de la piel, ¿no? Veamos cómo que a veces se ven como que unas pequeñas heridas, en algunos casos se ve hasta la piel un poco lisa. Primero hay una pérdida de mucus, ¿no? La trucha, a diferencia de otras especies, está recubierta de un moco, ¿no? Muchas veces cuando queremos atrapar a la trucha es un poco difícil porque se nos escapa, se nos rebala, ¿no? Entonces, pierde esta mucosidad y por ahí mismo, por lesiones justamente en piel, es que puede ingresar la bacteria. Entonces es importante que el tema de densidades, el tema de cuando hacemos selección, el material que estemos usando no esté astillado, ¿no? Porque justamente puede provocar lesiones y por ahí ingresa esta bacteria. Esta bacteria, al estar diseminada por todos lados, es muy fácil de comenzar la infección. Estas heridas luego no solamente se quedan a nivel superficial, sino que la bacteria tiene mucha predilección por este tipo de tejidos y puede ir diseminándose e ingresando ya a parte de músculo, como podemos ver en la segunda foto, y justamente alrededor de estas lesiones
se pueden ver necrosis, ¿no? O sea, la piel ya, el músculo, el tejido ya se está muriendo y aparece una coloración, vean, color amarillo. Vean ustedes acá alrededor, medias amarillentas. En otros casos, vamos a poder ver que es a nivel del pedúnculo, o sea, en la aleta caudal. Vean ustedes que tiene mucha predilección por esta zona y ahí es donde justamente ataca y muchas veces pierde esta parte del cuerpo. Y como le digo, la musculatura pues está expuesta y ahora recuperar este animal un poco complicado, ¿no? El tema de músculo y demás. Bien, ahora, la otra enfermedad que se reporta ya en estadios más jóvenes, porque la anterior es manifestación prácticamente en todos los estadios de vida de la trucha, ¿no? Tanto en alevines juveniles como también en la parte de engorde. Sin embargo, el síndrome de alevín de la trucha arcoíris justamente se puede dar entre alevines y también juveniles. Más que nada, los casos más agudos, más graves, se han reportado entre 0,2 a 2 gramos, ¿ya? Y esto prácticamente no se ven tantos signos clínicos como la otra afección, sino que lo que más se ve es la alta mortalidad. Mortalidades que pueden llegar al 50 hasta el 90%. Es increíble. Y en algunos casos se reporta asociado con la melanosis. Ahora, este, un poquito tenemos que entender cómo es que esta bacteria se transmite para comenzar a aplicar medidas preventivas. Entonces, esta enfermedad, ya, hace pocos años realmente, se ha visto que también se puede hacer una transmisión vertical. Entonces, primero entendamos transmisión horizontal y transmisión vertical. La horizontal se va a dar principalmente por una vía de excreción y contaminación del agua en donde está justamente los diversos peces. Entonces, por heces, orina, mucus, ¿no? Cohabitación es que justamente se da esa transmisión. Esta transmisión, tipo de transmisión, se da en todos los patógenos prácticamente. Sin embargo, lo que un poco nos diferencia, y ahí viene un poquito la gravedad del asunto y las medidas de prevención más estrictas, es aquellas de transmisión vertical. ¿Qué quiere decir? Que el progenitor va a transmitir esta enfermedad, este microorganismo, a su progenie. Entonces, acá vemos una figura justamente de las ovas, ¿no? Las ovas importadas, las ovas de trucha, que en nuestro país prácticamente el 95% viene del exterior, de repente, si es que su progenitor estuvo infectado, dentro del embrión va a estar esta bacteria, así como posiblemente también cualquier otro patógeno por vía vertical. Y entonces, una de las medidas, si bien es cierto, es la desinfección de ovas. En este caso, si hubiera transmisión vertical, no hay un efecto. O sea, sí te reduce la parte externa, más lo que nos importa es el embrión, ¿no? Entonces, sí se va a dar. Por eso es que en algunos momentos, quizás muchas ecloserías se han visto afectadas. Unos principales patógenos está acá, Flagobacterium. Es una enfermedad, por eso súper, súper importante y justo hemos querido dar importancia en esta charla por eso, ¿no? Porque ataca desde muy, muy pequeño y la pérdida económica es fuertísima. Entonces, las vías de entradas, como le había comentado, puede ser por branquias, piel, las narinas, el tracto digestivo. Ahora, ¿cómo identificamos a esta flagobacteriosis? Dentro de lo que les había comentado, acá ya vemos un poco más de imágenes. Esta melanosis, no tan marcada, pero acá podemos ver cómo hay un cambio de coloración hacia oscuro. Y miren acá, súper interesante, cómo ya hay necrosis, ¿no? O sea, definitivamente las aletas a veces se ven hasta carcomidas, ¿no? Hay erosión en las aletas. A veces se ve también hemorragias, ¿no? Pero en la parte de pedúnculo, vean cómo acá ya hay necrosis del tejido, ¿no? La piel, y esto posiblemente llega al músculo y finalmente lo pierda. Lo pierde y se vea como la imagen de la derecha, donde vemos una descamación de la aleta caudal y exposición prácticamente de la espina, ¿no? Y aún así siguen vivas las pobres, ¿no? Entonces, es fuerte la patología.
Bien, acá tenemos un alevín, vean, súper oscuro. Acá vemos cómo las aletas de la zona caudal son afectadas, la exoftalmia, para eso quizás es bueno ponerlo de esta vista, ¿no? Acá hay una pequeña desviación de formación de la columna y otro caso también que tuvimos, vean acá, ¿no? Justo la lesión que vimos en la diapositiva anterior, donde se veía la necrosis, de repente a veces la comienzan a tratar, ¿no? Y queda así, ¿no? Expuesto, que son úlceras justamente en piel o en colas también. Ahora, ¿qué es importante? Cuando ustedes sospechan de esta bacteria, que podrían tratarse esa bacteria, muchas veces nosotros dentro de nuestro diagnóstico y apoyo, de hacer de forma virtual, en primer contacto, les pedimos que por favor nos manden fotos externas, ¿está bien? Pero también fotos internas. Y para eso es importante que aprendamos cómo debería ser la foto. La foto no es como eviscerando a una trucha, porque a veces en estos cambios de posición podemos justamente alterar cómo se vería el orden de ciertos órganos, ¿no? Entonces a veces dicen, mira, doctora, así está, y me lo abren, ¿no? Y digo, pucha, me has movido todo, ¿no? Ábrete otro. Ahora, ¿cuál es la forma adecuada? Es esta. La cabeza al lado izquierdo, acuérdense, es como lo ven ahí, vamos a tener un análisis de las branquias, para eso acá hay un corte que se hace ¿no? Acá esta parte de acá, y se expone, ¿ok? Ahí más que nada para ver si hay hemorragias, si están pálidas, si están, a veces hay necrosis, ¿ok? Luego hay diversas formas, pero tendremos que abrir la cavidad. Entonces, una de las formas, ¿no? Justamente es hacer acá un corte e ir justamente como una media luna. Otros comienzan a la altura de la aleta pectoral y con una tijera, ¿no? Lo van a hacer el corte. Más que con el cuchillo, porque a veces con el cuchillo nos podemos pasar y podemos hacer rupturas de otros órganos y los dañamos. Lo importante es que podamos ver más o menos la imagen de la derecha, ¿no? Exponer, ¿no? Acá vean ustedes los órganos principales del tracto digestivo. Acá tenemos el hígado, ¿no? Los ciegos pilóricos, el estómago por acá está medio escondido, y ya comienza acá el intestino, y acá en este puntito rojito, pues deberíamos ver el vaso, ¿no? La verdad que estaba buscando algunas fotos un poco más interesantes, pero yo creo que ustedes entienden cuando hay esplenomegalia, en muchos casos para la enfermedad de las aguas frías se ve un vaso agrandado, ¿no? Y los bordes son romos, es súper notorio, ¿no? A eso se llama esplenomegalia y congestión también de este órgano que es el vaso. El hígado normalmente que debe ser color tinto, lo vamos a ver ahora de color pálido, ¿no? Cuando son animales muy pequeños, la verdad que con las justas a veces se llegan a distinguir los órganos. En algunos casos, sencillamente, no se ve nada, se ve como que todo blanco y un puntito en el centro bien rojito, ¿no? Más nada, ¿no? Como le digo, afectan desde muy pequeños y la diferenciación se va dando con el tiempo. Asimismo, también podemos ver congestión y hemorragias a lo largo de las vísceras del tracto gastrointestinal. Y una vez que ya tenemos esta imagen, un cuarto paso sería justamente hacer este corte en el esófago, retirar todos estos órganos y dar la cara al riñón, ¿no? A veces vamos a ver que justamente puede haber zonas hemorrágicas o los vasos que alimentan justamente al riñón se ven muy marcados, a lo cual nosotros le llamamos congestión, ¿no? Perirenal. Entonces, esta bacteria va a ser en muchos casos, con una forma más crónica, una septicemia. Y en casos agudos, abruptos, pues realmente, como les digo, la fisiopatología un poco de esta enfermedad, aunque ha pasado muchos años, no se ha descrito del todo, ¿no? Pero esto es principalmente las lesiones más concurrentes que podemos observar. Bien, ahora, ¿qué factores, ¿no? ¿Qué condiciones se dan para que justamente se manifieste la enfermedad? Porque como les digo, la bacteria puede estar en el medio ambiente. Es muy probable que casi todos los lagos, lagunas, ¿no? Que tienen años de producción en trucha, estén contaminados, ¿no? Entonces, cuando el recurso es cerrado,
realmente eliminar un patógeno de ese medio es casi imposible porque tendríamos que drenarlo y desinfectarlo, ¿no? Entonces, no es factible. Y encima que tenemos pues truchas u otras especies de peces, que también hasta crustáceos, que pueden albergar esa bacteria, ¿no? Y ir diseminándola de forma constante. Entonces, es un foco de infección, el agua, ¿no? Porque hay portadores eh, todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que cuidar un poco de que justamente este animal no se estrese, como comenté al inicio de la charla. Entonces, en calidad de agua, tenemos que tener mucho cuidado en los momentos del año en que vemos fluctuaciones de temperatura muy abruptas, ¿no? Que de repente pueden cambiar hasta 4 grados en un mismo día. Entonces, ese tipo de cambios bruscos a la trucha pues la altera. Y es un poquito donde tenemos que ayudarla, ¿no? En lo que viene siendo un poco pensando en el bienestar del animal. Si sabemos que hay una época del año donde se ven esas fluctuaciones muy fuertes y la radiación del mediodía es altísima, quizás podamos implementar en nuestros cultivos, tanto de tierra como en jaulas, formas de hacer sombras, ¿no? Sombras, o a veces se le da la alternativa de la mitad de la unidad productiva, se le coloca sombra y el mismo animal, el cardumen, va viendo, dependiendo del día, si va yendo su confort, ¿no? En algunos casos, oye, ok, un ratito está bien en el sol, pero boom, de repente quiero volver un poco a la sombra. Entonces tenemos que darle ese chance a la trucha. ¿Qué pasa? Muchas veces no tiene dónde esconderse, se estresa y ya comienza, ¿no? Comienza todo un proceso infeccioso. En otros casos me he dado cuenta de que a veces los cultivan eh, en estanque a una altura que es menor a 1 metro y con una radiación terrible. Una vez me pasó, no tengo la foto, pero me quedé sorprendida porque yo dije, eso es medio metro. Y hacía un calor y dije, pobre animal. Y claro, para que no se enfermaran, tenían como unas, o sea, eran poca la cantidad de truchas, entonces tampoco un tema de producción intensiva no se estaba dando, pero el animal estaba estresado, ¿no? Y a veces hay otros productores que quizás por desconocimiento tenían un poco de estanques más artesanales, de mampostería hasta de tierra, diría yo, que eso solamente creo que lo he visto en Junín, en la Size Tupac, de hecho la unidad de Vinchos ya prácticamente no está activa porque es complicado tener ese tipo de unidades, ¿no? Sobre todo cuando la trucha es muy exigente en temas de calidad del agua. Entonces, ahí también influye el tema de la turbidez, los sólidos totales, ¿no? Los sólidos suspendidos totales, que justamente en la época de lluvia, uy, los que tienen estanque de tierra, realmente es todo un desafío, ¿no? Em, y tenemos que ver la forma, ¿no? Quizás en esos momentos es bueno bajar la densidad, comenzar a darle quizás productos protectores de la mucosa, subirle mediante aditivos, quizás inmunopotenciarlos, ¿no? Inmunopotenciarlos para que existan más células de defensa porque están pasando por una fase estresante y posiblemente haga brote. Pero ¿cómo nos preparamos ante ese brote? ¿No? Eso es lo importante. Y bueno, ¿en qué decirles? El bajo oxígeno disuelto, sobre todo la trucha es un cultivo altoandino. Estamos hablando más de 2.500 metros al nivel del mar. Yo creo que he llegado hasta 5.000, si no me recuerdo. En Huancavelica hasta la zona de Junín también hay altitud y Pasco, ¿no? Eh, Son zonas bien, bien altas. Uno está rondeado más o menos en 3.800 por ahí, hasta un poquito menos, ¿no? Pero bueno, más altura, menos disposición de oxígeno. Entonces, acá también es importante que dentro de nuestras prácticas también esté la disposición de un multiparámetro o un equipo al menos que mida, sea por un kit colorimétrico o estos kits de a veces digitales, químicos, ¿no? El oxígeno, ¿ok? Pero también hay que interpretar ese número que nos aparece. ¿Por qué? Porque la trucha, por ejemplo, se comenta que menos de 5 miligramos por litro de oxígeno, ya la trucha entra entre estrés. Pero ¿qué pasa?
muchas veces yo he visto, ¿no? Que a veces los equipos están mal calibrados o no hacen una buena interpretación. Entonces, para darles un ejemplo, de repente estás en altura, ¿no? A 4000 metros y el equipo te marca, estás en 8. Uy, excelente, la doctora me ha dicho que 5. Bacán. Pero acuérdense que hay otro, otro factor que influye en el oxígeno, que es el porcentaje de saturación. O sea, cuánto de ese oxígeno que marca realmente está biodisponible para el pez, para poder ser usado. Y ese porcentaje, ¿ya? Tengo que tener mucho cuidado, porque en altura, marcar más del 90% no está calibrado. Definitivamente no está calibrado. Cuando estamos hablando de altura, estamos más o menos hablando de que posiblemente esté entre 60, 50, hasta 40%. Casos muy, muy difíciles, quizás te lleguen a lo máximo hasta 70. Esa es la verdad, ¿ya? En Lima, quizás, o en zonas más costeras que es poca la producción de trucha, es otro nivel, ¿no? Otra realidad. Pero la mayoría va a tener este desafío. Entonces, si marcaba 8 y de repente tengo 50% de saturación, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuánto es el 50? O sea, la mitad de 8. 4, señores. Entonces, 4 está re estresada. O sea, no es una condición mortal, pero el animal está, pero uff, ¿no? O sea, sáquenme de aquí. Entonces, tenemos que ver, ok, no tienes tanto oxígeno, la trucha no come, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, es también un toma de manejo productivo, ¿no? Tenemos que ir viendo, porque no solamente hay enfermedades infecciosas, sino también eh, medioambientales, ¿no? A veces el animal muere no solamente porque exista una infección, sino que son varias cosas que se van juntando y la trucha, como sabemos, es súper delicada, ¿ok? No sin ánimos de desalentarlos, pero hay que tener mucho ojito con eso, ¿no? O sea, estamos criando animales que se mueven, que viven en el medio acuático, entonces hay que considerar monitorear el medio acuático. No es un animal terrestre, ¿no? Entonces se ve muy, muy afectado. Otro tema importante en las jaulas, creo que en un momento lo comenté, la crianza se recomienda que sea siempre de la profundidad de la jaula a uso de multiplicación, lo ideal por 5. Es decir, si yo tengo 5 metros de profundidad de mis redes, yo debería multiplicar por 5. Entonces 5 por 5, 25 y no menos de 25 de altura de batimetría, o sea, entre el fondo de lo que viene siendo el recurso hídrico, que puede ser una laguna, un lago, debería estar yo posicionado, ¿no? Entonces, ahí también hay un gran desafío, porque hoy en día también comienza a haber sequía, los niveles de varios recursos están comenzando a bajar, y a veces llega un momento en que un recurso que hace 15 años era óptimo, hoy en día ya no lo es. ¿No? Y si yo no estoy en, por ejemplo, les dije, ¿no? Lo mínimo por 4 20 y de repente quiero animarme a 15 o a 10 porque lo he visto, lo hemos visto, ya que, por ejemplo, en el lago Titicaca hay muchos, muchos centros que están muy pegados a la orilla, en cualquier momento hago su eutrofización, que quiere decir que justamente todo lo que está en el fondo del agua comienza a cambiar las corrientes, puede subir. Entonces, ¿qué hay en el fondo del lago de la laguna? Hay lodo, ¿no? Tierra, material descompuesto por mortalidades de animales, de cultivo como silvestres, alimento no consumido, las excretas, las orinas, todo eso al final va al fondo, ¿no? Y años de producción eso se va acumulando. Y de repente, no sé, cambia, estamos en cambios climáticos, y todo de repente se eleva. Esto llega, el animal muere, ¿no? Una baja de oxígeno en minutos, con altas concentraciones, puede haber de sulfuro, amonio, nitrato, X, un montón de productos químicos que al final van a causar una toxicidad y el animal se muere y toda la producción se muere, ¿no? Boom algar, todo puede pasar ahí. Entonces, es mejor prevenir que luego estar lamentando. ¿Ok? Entonces, no se animen. Si de repente están viendo de que cada año va bajando, tienen que pensar en migrar de ahí. ¿Ok? Ya ha pasado, he tenido la oportunidad de conversar con algunos productores. Camino en la Sierra de Apata de Junín, hermosas las montañas, todo nevado, parecía que fuera Suiza, así bien bonito. De repente digo, ¡ay, qué bonita esta laguna! ¿Por qué no hay jaulas? No, sí había, pero pasó esto.
Entonces son casos reales, no es caso inventado que me han dicho, lo he leído, no, sino que a lo largo de la experiencia de los años, como le digo, les quiero traer un poquito de, de la realidad y se aprende de los errores que a veces cometen pues otras personas, ¿no? Para eso estamos justamente en este tipo de charlas, creo yo, para hacer intercambio también de experiencias. Bien, la alta densidad, ¿no? Ok, estamos en una actividad económica, queremos generar plata, la crianza intensiva de diversos animales hoy en día se da, pero ¿cuál es el límite, ¿no? Entre el bienestar y cargar tanto una unidad productiva. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y hoy en día, como les digo, con el tema de calidad de agua, ya tenemos que comenzar a reducir un poco estas densidades. A veces pasa también que sutilmente nos están alertando porque de repente, si es que nosotros somos productivos, tenemos que sacar índices de conversión alimenticia, ¿no? Y otros índices más, ¿no? Ver la relación de talla-peso, y de repente, si algo no cuadra, si de repente mi vendedor de alimentos me dice, oye, con este alimento tú deberías tener esto, tantos meses, más o menos deberías llegar en esto, y no lo estoy llegando, como en otros años o con otros colegas quizás de otros lados, cuando ustedes comparten experiencia, es que algo está pasando, ¿no? Entonces, una de las de los puntos importantes es la densidad. Ahí yo les recomendaría bajen un poco esa densidad, ¿no? Estrés por manipulación, otro, ¿no? Hay que ver en qué momento manipulamos, cómo manipulamos, y coinfecciones, ¿no? Muchas veces en los medios donde se cultivan, pues no solamente es Aflabacterium, sino también otros tipos de bacterias, puede haber también virus presentes, ¿ok? Y también parásitos, parásitos a nivel sobre todo branquial, ¿no? Que al final, en simple vista, no lo vemos, pero están ahí silentes. Y como les digo, todo eso puede ocasionar justamente que se manifieste diversos cuadros. Entonces, medidas preventivas. Vamos a clasificarlo en tres niveles. Primero, ¿qué es lo que está entrando? Nuestra semilla, ¿no? Seamos hatcheries, seamos ecloserías, seamos centro de engorde. Lo principal, si somos hatcheries, ¿no? Sobre todo tiene que estar libre de Flagobacterium. Hace años esta enfermedad no se pedía en la lista de ingreso al país. Recién este año se está incorporando. Porque en un momento decían, pues no, esta enfermedad ya está común, ya está por todos lados, como para qué pedirla. Pero acuérdense, una de las vías de ingreso es la vertical. Entonces, los hatcheries, si es que ingresa, hace brote en una. Y la desinfección de ovas no nos va a parar este brote. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿ok? PCR, si es importada. Y si no es importada, es producción nacional, por favor, testiemos a nuestros progenitores, a nuestros truchas. Si nos lleva 2, 3 años llegar a ser progenitores, y es una superinversión, sobre todo el tema también cuesta alimentarlos y demás, hay que testear de dónde lo estamos sacando. No podemos sacar los animales de unas zonas positivas a enfermedades, como el lago Titicaca, por favor, ¿ya? Porque ahí hay un montón de patógenos, es más, hay como 7 patógenos, les digo. Entonces, esa no es una buena fuente, ¿no? Consulten, ¿no? Nos pueden consultar, nos pueden llamar por ahí, nosotros asesoramos, ¿bien? Después está la parte de desinfección que les comenté, ¿no? Toda importada, pero también ojo nacional, podemos desinfectarlo. Es más, no solamente la trucha, sino otro tipo de especies también que se producen, peces, se puede hacer la consulta y se ve si es la misma concentración indicada a inicios de año. Si no han tenido oportunidad, les invito al canal de YouTube, ahí de la acuícola. Ahí justamente tenemos nosotros ya colgado el video y ahí hablo a detalle sobre este punto. Bien, un punto a favor, algo nuevo, y vamos a verlo más a detalle, es la vacuna. Hoy en día, prácticamente, como mencionó el doctor Smith en la charla pasada sobre estreptococosis, nos comentaba el tema de la vacuna. Hoy en día casi toda la producción animal lleva vacuna. Hasta nosotros mismos hemos pasado por la pandemia, entendemos un poco más de qué trata justamente la vacunación, ¿no? Entonces, prácticamente nos están entregando la estructura, el esqueleto de este microorganismos,
para entrenar a nuestro sistema inmune, a nuestras células de defensa, y de esta forma, cuando ya se enfrente al real, lo frene al toque, porque muchas veces, pues, mientras que reconoce, oye, ¿tú quién eres? ¿Eres amigo? ¿Eres enemigo? ¡Flum! Hizo estragos, lo mató. No le dio tiempo. La vacuna lo que hace, nos prepara. Entonces, puede que dé el brote, pero ya el daño no va a ser tan fuerte, no va a generar una necrosis, quizás en el hígado, ¿no? En el páncreas. Sí, eso no se va a ver. Va a ser una inflamación, más no una destrucción, ¿ok? Igual con el tema de las lesiones de piel, ¿no? Y demás. Por otro lado, tenemos el tema de semillas que muchas veces se entrenan en los laboratorios, sobre todo externos, ¿no? De otros países. Te dicen, esta cepa viene resistente a tal y tal enfermedad. Busquemos entonces Flagobacterium, IPN, que son enfermedades que creo yo que hoy en día en trucha son las que más devastan, ¿ok? Y ya hay semillas, ¿ok? Ya hay semillas. Y la inmunopotenciación, ¿no? Que podemos usar fitobióticos, como le voy a conversar en un ratito. Limpieza y desinfección, súper importante, son medidas de bioseguridad, donde tenemos que aplicarlo antes y después de cada lote en instalaciones. Antes de recibir, tiene que ser impecable, es como estamos trayendo a un bebé, ¿no? Al nuevo ambiente. Uf, olvídate, ¿no? O sea, si el hospital, o sea, todo es limpiecito, blanquito. Vean ustedes videos en YouTube, cómo es un hatchery. Es increíble, ¿no? O sea, tiene que ser a uno, limpiecito. Es más, a veces hay personal exclusivo, único para ese ambiente, porque es la fase más delicada, ¿ok? Donde va a estar cultivándose un animal, un pez, el hatchery, ¿ok? O los laboratorios de reproducción. Los materiales y los equipos se recomienda también que justamente se utilicen propios de cada unidad. En el manejo, les hablé, control la calidad del agua, el tema de las densidades y una adecuada alimentación. Si queremos ahorrar A o B, no lo vamos a ahorrar en las primeras etapas de vida. Démosles lo mejorcito en las etapas de vida y posterior ya, bueno, podrán evaluar, de acuerdo a su economía, si vamos a hacer algún cambio, ¿no? Pero lo mejor para que se forme bien. Así que recuerden, menos estrés, más pensando en el bienestar de la especie, tenemos que estudiar, ¿no? Cuáles son los parámetros de calidad, de confort de esa especie. No nos podemos aventurar a cultivar algo si no sabemos qué es lo ideal, ¿ok? Y pensando también en más sanidad, vamos a aumentar nuestra producción y vamos a evitar pérdidas innecesarias. Dentro de las medidas de control, vamos a ver, quiero ver mi tiempo. Uf, ya, estoy ahí con el tiempo. Un ratito. Uh, Dentro de las medidas de control, eh, vamos a tener que, ante una mortalidad elevada, tenemos que asesorarnos. ¿De quién? De especialistas. Hoy en día, aquel que nos puede ayudar con la vacunación con antimicrobianos es el médico veterinario, ¿ok? En Acuivet tienen colegas, amigos, creo yo, ya tenemos más de 3 años en el sector, con gusto le damos la asesoría adecuada para justamente eh, ver el mejor mecanismo terapéutico, ¿no? Se puede llegar a un diagnóstico presuntivo inicialmente, luego nos podemos ayudar de técnicas de laboratorio, em, microbiología o lo más certero, PCR, ¿ok? Pero bueno, acuérdense que cuando quieren hacer un diagnóstico, ese animal no tiene que tener tratamiento de antibióticos, de lo contrario, nos va a salir negativo el resultado, ¿ok? La vacunación, la terapia de soporte, la antibioterapia y el manejo productivo. De forma corta, nosotros tenemos diversos combos que siempre recomendamos, sobre todo al hatchery, ¿no? Al que tiene la etapa más pequeña, el alinaje. El uso de prebióticos, inmunoestimulantes, por ejemplo, de base natural, fitobióticos, a base, por ejemplo, de quinasia purpúrea. Esta plantita que ven acá morada hace milagros, realmente. Mayor producción de células blancas, también se ha visto mayor producción de células rojas, ¿no? Y esto conlleva mayor oxigenación de cierta forma, dependiendo de cierta etapa, hasta dicen que
también se han visto mayor crecimiento comparado con un grupo que no se le ha dado este tipo de productos, ¿no? Una buena vitaminas, buenos aminoácidos, ¿no? Es la preparación para el combo preventivo ante diversos patógenos, ¿no? Ahora, yo sé que tengo mi cliente que de repente tiene este problema permanente y por más que hago limpieza y desinfección, estoy en una laguna, en un lago, ¿qué solución? No quiero que me dé brote. Ok, pasemos a un escalón un poco más técnico. Vamos a comenzar a inmunoestimular, porque a veces ese animal es muy pequeño, en la eclosería antes de que llegue al centro de engorde y vamos a meter la vacuna para justamente adiestrar a este pececito. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto con la vacuna? Con la vacuna se ha visto que al final la inmunidad, ¿no? Por el combo fitobiótico que les comenté al inicio, es más, te eleva definitivamente a lo que de no hacer nada. Sin embargo, va a haber mortalidad debido a diversos patógenos. Sin embargo, ya la inmunidad, hoy en día las vacunas prácticamente más del 76% de la población queda inmunizada. No al 100% porque sería mentirles. Cuando hacemos inmersión, ¿no? Que es como que poner la vacuna en un ambiente cerrado, controlado, como un tanque con oxígeno por una hora, ¿ok? Eso, lamentablemente, no todos llegan a desarrollar la misma protección, ¿no? Entonces se hacen estudios y cuando hablas de una buena vacuna es porque realmente más del 70% llega a protegerse. Ahora, hablemos de otro detalle. Justamente nosotros, los que les estoy mostrando, el Flavomune, en nuestra vacuna contra Flavobacterium psicrophilum, es súper específica, es elaborado en Chile por Veterquímica, es una empresa que tiene años en el sector de veterinario de diversos animales, y justamente ellos lanzan un estudio que acá les muestro, que comentan la importancia del booster o la revacunación que nosotros lo hemos vivido, ¿no? Creo que la mayoría tiene entre 3 a 5 vacunación por COVID y otras enfermedades ya que a veces nos dan en etapas previas, ¿no? O el tétanos, ¿no? La hepatitis. Tercera vacuna, ¿no? Con miedo, porque es la que más duele, creo. Bien, entonces hablemos un poquito de la revacunación. Acá en un gráfico súper dinámico les voy explicando. Con una aplicación en rojo va a haber ciertos títulos de anticuerpos, bueno, buenísimo, y dura cierto tiempo, ¿no? Y el rojo, el de forma recta, es la condición basal, ¿no? La cantidad de títulos de anticuerpos de un animal común y corriente, ¿no? Sin haber sido manipulado. Bien, cuando hacemos dos aplicaciones, va a subir este título, ¿no? Va a subir. Y finalmente con tres aplicaciones más aún. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre uno u otro? Eso ya depende de cada situación, ¿no? Nosotros personalmente recomendamos comenzar con la vacuna al menos entre 0,3, 0,5, donde comienza un poco el desarrollo de la inmunidad adaptativa en la trucha. ¿Y qué es lo que recomienda a nivel internacional? Un poquito con los puedes a leer, a conversar con colegas de otros países. Siempre recomiendan 4 gramos. Dicen, pucha, en 4 gramos realmente el animal sale, está súper más desarrollado, es inmunocompetente. Sin embargo, en la realidad peruana, pues, conversando con muchos acuicultores, se tenía la costumbre, quizás en 1 gramo, hasta menos de 1 gramo, se trasladaba para el engorde. Hoy en día creo que estamos rodeando 2 gramos, 2,5 gramos. Quizás la tendencia vaya a ser poco a poco aumentar, ¿no? Pero antes de que se realice, por ejemplo, el traslado, al menos 3 semanitas antes, nosotros recomendamos una revacunación, ¿no? Y esto hace pues que si el título de anticuerpo por la primera vacuna está elevado, ¿no? De repente comienza a bajar, con la segunda, ¡uf!, se eleva y se mantiene por mucho más tiempo en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a poder surcar justamente la etapa de alevinaje juvenil, que es lo que nos interesa justamente para la trucha, ¿no? 8 meses de producción y de repente, ok, ¿no? Las primeras etapas, al menos hasta los 50 gramos, hay que protegerlo bien. Bien, entonces no dejen por favor que las pérdidas aumenten
consulten a un especialista cuando comiencen a ver los primeros signos o hasta antes, ¿no? No quiero que me dé porque el año pasado he tenido muchas pérdidas. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Cada caso es diferente. Entonces es importante analizarlo, ¿no? Pues ahí al final de la diapositiva ahí dejo mi contacto para que me llamen. Bien, hagamos la acuicultura entonces peruana de una sostenible. Gratis en nuestra página web tenemos el manual de campo sobre la identificación de enfermedades de trucha arcoíris. Se lo pueden descargar, lo miran, cualquier duda nos escriben. Y nada, muchísimas gracias. Creo que ha quedado corto el tiempo. Espero que no, que haya quedado todo bien. Y no sé, estoy presta a cualquier consulta. Ahí está mi número. Muchas gracias, Romina. Espectacular tu charla. Ahí están tus números y correos de contacto, igual en la página web. A ver, voy a parar la grabación.